Bueno, muy buenos días a todos, muy bienvenidos a más una sesión de psicoeducación de la Fundación Círculo Polar. Muchas gracias por el doctor Felipe Silva, por la presencia del doctor acá que nos va a acompañar para cualquier duda que tengamos. Muchas gracias a Isis Herrera, que es nuestra, como decimos a nuestros pacientes, es nuestra consciente que va a presentar hoy su gráfica vital eh, y compartir su experiencia y no solo la teoría de la gráfica vital, que es lo más importante. Quería hacer una aclaración que han preguntado mucha gente por Instagram la diferencia entre la carta vital y el registro del ánimo. Son dos registros diferentes. El que vamos a ver hoy es la carta vital, que es un registro a lo largo de los años, ¿no? Cuando hablamos del registro del ánimo, que es algo más chico, es de todos los días. Anotar todos los días el ánimo, eso se llama el registro del ánimo. La carta vital o la gráfica vital es un registro que se hace a lo largo de los años. ¿Ya? Es una representación visual del curso de la enfermedad o del TAP y es mucho más elocuente, por así decir, mucho más eficiente a la hora de explicar cómo transita nuestro TAP a lo largo de los años. A veces la palabra se queda corta, a veces nos olvidamos en qué años tuvimos una manía o en qué años tuvimos una depresión, y con el gráfico se hace mucho más fácil y eficiente la comunicación de ese curso de la enfermedad. Quizás algunas personas van a experimentar dolor a la hora de construir su gráfica vital, porque uno tiene que mirar hacia atrás y recordar, ¿no? Todos los episodios. Yo con mi hijo tiene TAB, nosotros empezamos esa fundación con Paula Trujillo, que está presente acá, la fundadora, y con mi hijo Bernardo. Para hacer esa gráfica vital tenemos que recordar. Y a veces es incómodo recordar aquello que nos dolió, pero vale mucho la pena. Vale la pena hacer un esfuerzo y siempre con ayuda de un referente, de un familiar, de amigos que se acuerdan, de gente que uno confía para hacer esa gráfica a lo largo de los años, desde los primeros episodios que nos recordamos. Con eso nos ayuda a tener más conciencia de la enfermedad, nos ayuda también a conocer el ritmo de nuestro TAP, y también ver cuáles son los desencadeantes de las crisis. Por ejemplo, nosotros podemos ver si siempre es en primavera, si siempre es en otoño, o si es cuando tomamos mucho, o cuando tenemos una crisis familiar. Nosotros con la gráfica vital nos damos cuenta de cuáles son los hechos que nos precipitan en una crisis. Por lo mismo, si podemos ver cuáles son los hechos que nos precipitan para atrás, también podemos predecir para adelante cuáles son los hechos que podríamos hacer precipitarnos en una crisis y cómo evitar. Entonces, la gráfica vital o la carta vital puede ser un predictor también, mirando hacia el futuro. No es un resumen de nuestra vida, ¿no? Nuestra vida es mucho más de lo que aparece en este gráfico, pero es es una tremenda forma de poder contar a nuestros psiquiatras cómo es nuestro TAP. Con eso, cuando cambiamos de psiquiatra, podemos llevar nuestra carta vital y no tenemos que empezar de cero. Y así economizamos tiempo de consulta, bla, 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 conversas y conversas en una consulta clínica, porque es muy difícil recuperar todo con la memoria. Llegamos con un gráfico, y si cambiamos de psiquiatra, aquí está mi gráfico. No dependemos tanto de un solo psiquiatra. Y eso es muy importante, porque economizamos tiempo, energía, dinero, incomprensiones, confusiones, eso. Entonces, es diferente registro del ánimo diario de la carta vital o gráfica vital, que es a lo largo de los años, que vamos a ver hoy con nuestra paciente Isis Herrera, que va a hacer una presentación de su experiencia con la gráfica vital. Muchas gracias. La comente, Isis. Isis. Hola a todos, mi nombre es Isis, pertenezco al Círculo Polar desde octubre del 2020, estoy diagnosticada con trastorno afectivo bipolar tipo 1 y ahora voy a comenzar la presentación del dibujo de la gráfica vital. Así como muestra el dibujo, nuestra vida va evolucionando y cambiando, y sobre todo cuando nosotros tenemos un trastorno, vamos de arriba hacia abajo y después estamos arriba, y el objetivo es estar estable. En esta presentación vamos a aprender el dibujo de la gráfica vital.
Los objetivos. El objetivo general es conocer y llegar a realizar la gráfica vital. Los objetivos específicos son aprender una herramienta que es muy importante de la psicoeducación, así como mencionaba Flavia, al igual que la carta del ánimo diario. Esta herramienta es más amplia porque podemos llegar a hacerla de forma anual. Lo otro es tomar conciencia del trastorno, es decir, una vez que vas viendo cómo se comporta tu trastorno y en realidad viendo que hay cambios de ánimo, que a veces estamos en manía, a veces en depresión, hacen tomar conciencia del trastorno. También, bueno, está de la mano a tomar conciencia el conocer el comportamiento de la enfermedad. Aquí, con respecto al comportamiento, es que a través del gráfico se va viendo claramente los momentos que hay manía, los momentos que hay depresión, pueden estar, por ejemplo, asociados a ciertos eventos que nos han pasado en la vida, o pueden estar asociados, como mencionaba Flavia, por ejemplo, a los cambios de estaciones, y ahí la gráfica, al ir viendo, eso les ayuda a saber cuál es el comportamiento de la enfermedad. Como decía Flavia, se puede usar la gráfica como predictor. Es decir, nosotros vamos a tener un gráfico y si hacemos un espejo del gráfico, nos va a ayudar a predecir en qué momentos puede, ya no es completamente al 100%, pero sí nos va a ayudar a ver en qué momentos yo tengo manía o depresión, y a medida que uno va avanzando, puede ver cómo es el comportamiento. Entonces, mientras más años tenga, más fácil es usar la gráfica como un predictor. Lo otro, que es muy importante, es obtener una imagen. Aquí yo hice un paralelo para poder entenderlo bien, que es, por ejemplo, una persona que llega con síntomas a la urgencia y tiene dolores de cabeza, vómito, y los médicos no saben si es estrés, migraña o puede llegar a ser un aneurisma cerebral. Entonces, la única manera de estar 100% seguro es obtener una imagen médica. En este caso, normalmente tendría que ser una resonancia, y ahí, por ejemplo, si se presenta el caso que es un aneurisma, los médicos, el neurocirujano, necesita definir cuál va a ser el tratamiento. Existen las operaciones abriendo el cerebro, como también entrando por arterias. Aquí algunos consejos que algunos mencionó Flavia, es cuando tú estás haciendo la gráfica vital, muchos de nosotros, tanto en los estados de manía o de depresión, y mismo durante el año cuando estás con algunos tratamientos, tienes lagunas. Y eso quiere decir que no te acuerdas precisamente de las fechas de tratamiento, etc. Entonces es muy importante pedir ayuda, ya sea a los referentes, los cercanos. En los cercanos está la familia, los amigos, y ellos te van a ir guiando para poder completar tu gráfico. Lo otro es, como decía Flavia, el hecho de rememorar las emociones. Por ejemplo, yo cuando estaba haciendo mi gráfica, llegó un momento que me vinieron muchas emociones, entonces yo lo que decidí, yo ahora estoy en eutimia, en estabilidad, decidí parar. Y con eso me fue necesario. O sea, solo con eso ya pude completar después la gráfica. Pero si tú te sientes en algún estado o también estás estable, sientes que no vas a poder avanzar haciendo la gráfica vital, la idea que se da es hablar con el terapeuta y pedirle ayuda para terminar tu gráfica vital. Esta gráfica, como decía Flavia, puede ser muy útil si uno cambia de médico tratante, ahorrando cierto dinero, en el sentido de que no vas a tener que visitar al médico tratante, al psiquiatra, 4 veces, ya que esta gráfica ayuda mucho a visualizar, como decía anteriormente. Aquí esto es como un incentivo para ustedes para realizar su gráfica vital. ¿Por qué? Porque Marcela, a lo que termine la presentación, les va a dejar en el chat el Excel de la gráfica vital por meses. Aquí podemos ver que tiene
unas barras para poder definir la manía y la depresión, y eso van a poder copiarlo en otros momentos. También están las flechas que muestran los cambios de estado de ánimo. También hay una parte que es un suceso, por ejemplo, en marzo, que se llama, que es, por ejemplo, la separación, y abajo está el tratamiento, que es, por ejemplo, en este caso, el litio, entonces les ayuda con la flecha. Y bueno, en el eje horizontal, el eje X, ustedes van pasando los años, los meses, perdón. Y en el eje Y, que es el vertical, ustedes van viendo los distintos estados, ya sea de la manía, el estar en eutimia, que es lo ideal, y de la depresión. La segunda plantilla que está también en el archivo Excel que les vamos a dejar es un gráfico vital, suponiendo que es del 2016 al 2022, y que el diagnóstico es trastorno bipolar 1. Y a su vez, ahí ustedes pueden cambiar los años, pueden extender las líneas horizontales y verticales, pueden copiar del otro gráfico las barras para poder seguir haciendo su gráfico vital. Y abajo está, por supuesto, el tratamiento. Aquí ya comienzo a hablar de mi vida. Puse este gráfico en particular porque si bien en ese momento no tenía ningún tipo de diagnóstico, ya sea de manía o de depresión, entre el año 94 y el año 99, yo tuve sucesos muy importantes que me hicieron tener fluctuaciones del ánimo. En el 93 se murió mi abuelita paterna, que yo tenía una muy buena relación con ella. En el 94 nos cambiamos de casa, desde un barrio en que había muchos niños a un barrio residencial donde hay más personas mayores. Y comencé a estudiar en el Liceo Carmela Carvajal de Prat, que tiene bastante exigencia. En cuanto a eso, no tenía mayores dificultades porque la exigencia, siempre fui muy buena alumna, no me iba mal. Lo que sí, cuando llegó 1999, que yo iba a dar la prueba de aptitud académica, y había que elegir qué carrera seguir, ahí yo tuve un periodo que fui a la psicóloga porque no sabía para nada lo que quería estudiar. Y lo que decidí hacer fue que el puntaje de la prueba me dijera qué estudiar. Después, otro periodo que fue complejo fue entre 2005 y 2006, lo mismo, no tuve ningún diagnóstico, pero cuando inicié la memoria para finalizar mi carrera, que yo estudié en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, donde me titulé de Ingeniera Civil Industrial, me costó mucho hacer la memoria, sobre todo por mi hipersensibilidad con respecto a las relaciones humanas, porque a mí me cuesta bastante entender cuando las personas no son empáticas, cuando las personas tienen un mal lenguaje, cuando las personas tienen un comportamiento como que superior. Entonces me costó bastante. Lo hice en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, y mucha gente pensaba que yo iba a definir como conclusión que los iban a despedir. Entonces fue complicado. Finalmente el examen de grado no fue complicado, me fue muy bien, me saqué muy buena nota y incluso los profesores invitaban a mis papás para poder entrar, era sin público. Y finalmente terminé ingeniería civil industrial, muy bien, con distinción máxima, y ahí el año siguiente, que aquí sí lo hice por meses porque fue la primera vez que se me manifestó depresión. Comencé a trabajar en enero, principalmente porque en agosto nos íbamos a casar con mi expareja y más que nada era juntar dinero. Entonces elegí cualquier cosa, lo primero que me llamaron. Lo segundo que me llamaron era más atractivo, pero elegí lo primero. Y en abril, debido a muchas circunstancias, mi jefa le dio meningitis, estuve trabajando con el gerente, después la gente es muy malintencionada y le hicieron entender a mi jefa que yo quería quitarle el puesto. Bueno, fue muy desagradable. Y en abril, después de haber renunciado 2 veces, me dio un burnout. Y ahí el psiquiatra que vi empezó un tratamiento con fluoxetina y Rivotril, que es clonazepam, y yo comencé una psicoterapia. Y ya en octubre y noviembre comencé la disminución de medicamentos, pero por sobre todo fue un poco presionado porque en diciembre nos enteramos de que le estaban ofreciendo un doctorado a mi expareja y nos íbamos a Barcelona. En Barcelona, que es siempre, porque me cambié una vez de país, bueno,
tres se podría decir, si consideramos Chile y después volver. Siempre ser inmigrante para mí es complejo. Yo considero que es difícil. Así como los inmigrantes en Chile no lo pasan bien, una inmigrante sudamericana no lo pasa bien en Europa. Entonces, en Barcelona, si bien Cataluña es un lugar mucho más amigable, los papeles tenían que hacerse en España. Así que yo tuve permiso para poder vivir, pero no para trabajar. Eso fue bastante complejo porque era un poco como ¿qué hago? Pero me puse como meta aprender catalán y seguir todos los cursos de catalán que eran gratuitos. En el 2009, debido a que tuvimos una muy mala experiencia con quien nos arrendó el departamento, que prácticamente nos estafó, me vino una depresión moderada en ese momento, me dijo el psiquiatra que me atendió, y después todo el tratamiento lo controlaba el médico tratante. Así funciona en Barcelona. Y lo mismo, me preguntó si yo ya había tenido depresión y qué medicamentos me habían dado. Dije fluoxetina y allá el Rivotril se llama Rivotril. Y seguí una psicoterapia. Y nuevamente, el 2012 ya venía el cambio de país porque mi expareja había terminado su doctorado y ya era científico. Y nos fuimos a vivir a Francia en el 2013. Y ahí ya empezó ahí ya se desarrolló y apareció mi manía. Primero partió con depresión. Estuve, al parecer, por la psiquiatra siguiente, tuve un mal psiquiatra que me fue recetando el citalopram entre el 2015 y el 2016. Yo puse 30, pero porque no estoy segura, no tengo todos los papeles de Europa, pero tengo la impresión que me dio mucho más. E incluso realizamos un viaje a Grecia y yo no me acuerdo de nada. Y ahí yo tuve un poco de manía cuando me dieron la tarjeta de residencia con derecho a trabajo, y me dio manía y después vino una depresión. Y ya el 2016 ya fue una depresión mucho más amplia y decidí cambiarme de psiquiatra. Ahí cambió a Venlafaxine, Effexor se llama, y bueno, todo el tiempo, en vez de clonazepam, en Francia se utiliza el oxazepam, que el médico psiquiatra particular que me atendió aquí amablemente buscó la equivalencia porque yo traía el tratamiento durante 3 meses desde Francia. Y en ese momento yo todavía no tenía FONASA ni tampoco era parte del sistema público, entonces gastar dinero en esos medicamentos era bastante complejo. Pero el doctor Paredes me ayudó a ver cuánto tenía que tomar y todos los medicamentos que traía yo de Francia, hasta que consiguiera ser parte del COSAM. Y el 2019 se los grafico por mes, porque ese fue el año que me dio la manía más severa, y fue el año en que me diagnosticaron. Ahí en enero, febrero seguí teniendo manías y depresión. Cuando comencé a estar un poco estable en el hospital psiquiátrico, estuve en 2 hospitales psiquiátricos porque andaba viajando en Francia. Yo no sé cómo los que tenemos bipolaridad conseguimos viajar, pero he conocido muchos casos. Y yo estaba en Lyon, me internaron en Lyon, pero en Lyon no estaba estabilizada para nada, pero cuando me internaron en la región parisina, ahí el psiquiatra me comenzó a hacer terapia y me preguntó muchas cosas, y entre eso llegamos al cáncer de mi papá. Y me dijo que ese había sido el gatillante para tener las manías más pronunciadas y la depresión más pronunciada. Después, en esos años, yo estaba haciendo viajes a Chile que eran desosos, porque mi familia estaba pasando un momento súper complejo y yo tenía un poco de manía. Después, en mayo, bueno, abril fue entre abril y mayo fue el momento en que me llamaron y me diagnosticaron bipolaridad tipo 1. Y además, en mayo también fue la separación con mi pareja, y eso fue bastante difícil porque se mezcló la depresión con el duelo. Y en ese caso fue muy complejo porque nosotros estuvimos casados 12 años, pero estuvimos juntos desde que yo tenía 17 años, o sea, era la mitad de mi vida. Entonces, asumir eso y también asumir que yo me fui acompañada y volver sola, porque después volví a Chile. Y en ese momento que nos separamos, estuve viviendo con compañeros de piso, perdón, de departamento, y
a pesar de que ellos eran muy, muy amables y tenían la autorización a entrar a la pieza si yo no salía en el día o más de 2 días, no, trataban de no dejarme sola en la casa, pero no era un círculo de apoyo como el que podría tener con mi familia. Entonces, en octubre dejé Europa después de 12 años y regresé a Chile. Y cuando llegué, no salía de mi pieza, y ahí fue cuando vi al doctor Paredes antes de ser parte del COSAM. Una vez que comencé a ser parte del COSAM, ya tuvieron que darme los medicamentos que están en la farmacia, entonces pasamos al clonazepam, yo ya venía con litio, bueno, ahí ya un antidepresivo que, por ejemplo, la psiquiatra de Francia me indicó que no me podía dar antidepresivo porque yo podía hacer un viraje y como no tenía un círculo cercano, era muy delicado. El tratamiento que tengo actualmente es litio 1 en la mañana, la motrigina de 50, 4 en la mañana, en la tarde-noche litio nuevamente 3, es una manera que ha considerado mi psiquiatra como, porque el litio de 300 no es de efecto prolongado, entonces ponerlo en la mañana y en la tarde-noche. Clonazepam, que aquí yo estoy muy contenta porque lo estamos eliminando. Estoy en 0,25 y ya me faltan 2 semanas. Y la hora de dormir, ketiapinas de 100, 2. Aquí el gráfico vital de 2020 a 2022 ya es netamente estar atendida por en el COSAM, que es la Corporación de Salud Mental del Sistema Público, y ahí yo tengo una excelente psiquiatra, que es la doctora Zúñiga. Y bueno, ahí está marcado que sigo con litio, y desde enero a junio del 2022 ya estoy en Optilia. Y aquí está el gráfico vital desde el 2007 al 2022 hasta el junio, y el diagnóstico es trastorno bipolar 1. Aquí están todos los tratamientos que fui tomando cada año, que es cómo construyo el gráfico vital anual, es a partir de toda la información que yo tengo de los distintos años, y lo ideal sería en meses. En mi caso tengo tantos periodos de laguna que no los pude hacer en meses. Veo que alguien me pregunta en qué COSAM. Yo vivo en la comuna de Loprado y voy al COSAM de Loprado. Loprado ha invertido mucho en salud, entonces tanto el consultorio como el COSAM da gusto ir, te tratan muy bien. Y bueno, aquí, como ya les había indicado, en el eje horizontal o eje X se encuentra el tiempo, en el vertical se encuentran las variaciones tanto de manía como de depresión. En el tratamiento, la idea es ir anotando todos los medicamentos que uno ha ido tomando, de manera que si uno se cambia de médico, como me pasó a mí en Barcelona, que me preguntaron qué había tomado en Chile, y el médico, y si acaso me había hecho efecto. Y yo les dije que sí, entonces ellos tomaron la fluoxetina y el ribotril y lo pusieron como tratamiento, y nuevamente me hizo efecto. Entonces esto es muy importante para los médicos porque es como la imagen, es la imagen médica, pero para un trastorno bipolar. Y acá yo tengo destacado el año 2019 porque fue el momento en que me diagnosticaron la bipolaridad tipo 1, y que realmente yo nunca había sentido una manía tan grande. La manía tiene un punteo de síntomas, y yo sinceramente puedo hacer un punteo de todos. O sea, tenía verborrea, se me exacerbaron las emociones, por ejemplo, o la personalidad en sí. Porque, por ejemplo, yo soy generosa, y ahí si alguien me pedía la camiseta, yo le daba la camiseta y me quedaba en ropa interior. O sea, así era la generosidad. Y me estafaron, gasté muchísimo dinero, el tema de la hipersexualidad también, eh, esto de pensar que uno es superior, y de hecho como tener ciertos como poderes también me pasó. Era muy extraño, y de hecho una amiga que me visitó en el hospital psiquiátrico, que es muy amiga mía, me decía de que ella me veía como brillar, así como que ella me decía, no puedo explicártelo, pero es como que tú brillas. Y yo soy sociable, y en el hospital conocía a todo el hospital, o sea, y les hacía bromas fácilmente, no tenía ningún problema. Y además, lo que a mí más me sorprende es que no es mi idioma materno, y yo hablaba
tan rápido, y hablaba en francés, y rapidísimo, ninguna duda, nada. Y me acuerdo el psiquiatra hablaba a la misma velocidad que yo para atenderme. Entonces era como, no sé, 10 minutos así la atención. Bueno, acá el gráfico vital les invito a realizarlo. Ahí Marcela les va a compartir la planilla. No tienen excusas de yo no sé ocupar Excel, de yo no tengo la planilla, porque sinceramente para mí es como un regalo a ustedes, porque me hubiese gustado que alguien me lo regalara a mí también. Entonces, y así hacerlo directamente. Y bueno, esa es la historia de mi vida. La bibliografía. Aprendiendo la técnica del gráfico vital, en el sitio web de la Xochitl pueden encontrar más detalles, y por supuesto es el doctor Cabrera que hizo ese artículo, y se encuentra ahí en www.xochitl.cl, y se van directamente a pacientes. Lo otro es la cuarta y quinta charla del ciclo de psicoeducación 2020, el doctor Cabrera también, con un testimonio de una paciente. Y el canal de YouTube del Círculo Polar, ahí es donde ustedes pueden encontrar las charlas. Y bueno, eso sería. Muchas gracias por su atención. Excelente la presentación, Isis, te felicito mucho, te agradezco mucho, muy clara. Yo entendí que la Marcela va a dejar el link del Excel, pero te pregunto a ti, esta es una pregunta que dejo a todos. Yo no sé manejar bien el Excel. Entonces, una persona que no sabe manejar el Excel o que le complica, no sé si existe acá ese caso, ¿hay alguna manera más fácil de hacer eso que tú podrías contarnos? ¿O Sí, necesitamos hacer un taller contigo? no, de hecho, por ejemplo, pueden tomar el Excel como un ejemplo, en el sentido que eso les va a ayudar a dibujarlo. El doctor Cabrera en una de las presentaciones les invita a tomar un lápiz y una hoja y dibujarlo. Va a ser más complicado en el sentido como de las barras y todo eso, pero pueden encontrar soluciones. O sea, no necesariamente tienen que dibujar las barritas, pueden dibujar una marca. Ahí de verdad se puede arreglar. O sea, no es necesario el tema de que sean expertos en Excel. Pero las planillas que yo les dejé, ambas las pueden ocupar en una o en otra distintamente, porque ponen el botón derecho y ponen copiar, y las pueden llevar de un lado a otro. Y sinceramente, bueno, muchos de ustedes me tienen en los chats, pero si necesitan ayuda, mi email es issis@circulopolar.cl. Ahora, no me escriban los 200, no sé cuántos son, no me escriban los 95 inmediatamente, porque pueden colapsar el email. ¿Ah? No. Ahí yo voy a estar, de verdad que puedo ayudar. En general, si puedo, lo hago. Eso. Elena, no sé si hay preguntas o si hago yo las preguntas. Estaban preguntando por ahí cómo agendar una hora con el COSAM, pero ahí mismo respondieron en el chat. Si quedó alguna duda, lo pueden repetir. Hay una pregunta que dice, ¿cómo se define la magnitud de depresión o manía? Si es leve, moderada o severa. Ahí está el doctor. Ahí está el perdón. doctor. Sí, perdón, doctor. Sí, no. O sea, primero ahí sí, realmente felicitarte. Encuentro muy, muy completo el trabajo que tú hiciste y muy generosa de compartirlo con nosotros. Así que excelente, me encantó. Gracias. Con respecto a esa pregunta, estas categorías de leve, moderado, grave son arbitrarias, no tienen un significado como real de la naturaleza, no es como decir, no sé, cálculo en la vesícula, es un invento, ¿ya? Y esas palabras que son arbitrarias, las fijamos con el grado de disfuncionalidad, ¿ya? O sea, así en muy sencillo le llamamos un cuadro grave, partiendo de arriba. Un cuadro grave es aquel que compromete la capacidad de autocuidado en la vida diaria. O sea, la persona no podría, qué sé yo, alimentarse, bañarse, trasladarse dentro de la casa. Eso, o sea, no puede hacer las cosas más básicas. En general, una persona que tiene un cuadro muy grave, se le plantea la opción de hospitalización, algunas veces, otras no, ¿ya? Dependiendo de la capacidad de sus redes de apoyo de cubrir esas necesidades. Un cuadro moderado no afectaría las actividades de la vida básica, pero sí las actividades
instrumentales que se llaman, que son el trabajo y los estudios. O sea, la persona no puede desempeñar sus labores, habitualmente requiere una licencia, pero podría estar en su casa con licencia, ¿ya? Y un cuadro leve es aquel que tiene síntomas, pero la persona puede desempeñar sus actividades básicas e instrumentales. O sea, puede hacer, por ejemplo, trabajar, y puede ir a trabajar con algunos síntomas, y la persona sabe que tiene, por ejemplo, síntomas depresivos leves, pero hace sus actividades. O sea, tiene que ver con el grado de funcionalidad o disfuncionalidad. Esa es la acepción más. Pero también tiene que ver con el número de síntomas, una clasificación para estudios científicos. O sea, si uno aplica una escala y tiene, qué sé yo, 12 síntomas es grave, si tiene 8 es moderado, si tiene 5 es leve. Eso varía para cada escala. Dije números inventados, por favor, no los consideren, son números arbitrarios. Esa no sirve tanto y sirve más más para doctor. Esta otra clasificación que les dije de la funcionalidad es más entendible y sirve para saber en el día a día. Perfecto, muy clara la respuesta. Y muchas gracias, doctor. ¿Puedo Bueno, agregar algo? sí. En el registro del ánimo, el que se puede descargar de la página del Círculo Polar y que también es de la Xochitl, hay unas definiciones que, por supuesto, como decía el doctor, son un poco arbitrarias, pero los pueden guiar. Hay definiciones es este el registro. Hay definiciones que les pueden guiar para ver cuándo es leve la manía, cuándo es leve la depresión. Entonces, lo pueden descargar de la página, o si tenemos la oportunidad de juntarnos, también hay ejemplares. Entonces, bueno, es el registro del ánimo, así, ahí está la Flavia con los ejemplares. El registro del ánimo es bastante importante que uno lo vaya haciendo. Yo sé que hay momentos que cuesta más, sobre todo los momentos en que uno no se siente bien. Ir y marcar una categoría de no sentirse bien no es agradable. Entonces, o sea, lo que yo les aconsejaría es cada vez intentar. Y como un tema de la recuperación en sí, no ir sintiéndose culpables por lo que pasa, sino que intentar. Cada día intentar, porque retroceder, entre comillas, también te enseña cosas, también tienes un aprendizaje. Entonces, en general, porque yo lo he visto en el CAP, la culpabilidad hay que dejarla de lado en nuestro caso, ya que si la dejamos muy presente nos impide avanzar. Excelente, Isis. Eso es una de las grandes ventajas de estar en círculo de apoyo a pares. La Isis es facilitadora de un CAP, como llamamos, que son los grupos que formamos de 20 personas, donde podemos compartir todo eso de lo que habla Isis. Los que todavía no están en un CAP con nosotros pueden inscribirse en nuestra Fundación Círculo Polar a través de nuestra página web del www.circulopolar.cl y van a encontrar conscientes pacientes, llamamos conscientes a los pacientes, como Isis ya tiene más dominadas sus registros del ánimo. Lo otro es que es muy diferente el registro del ánimo como ese, que la Isis mostró y yo también. Por ahí en el chat están preguntando si podemos enviar. Sí, podemos enviar. Xochitl nos ha facilitado 400 registros del ánimo físico que podemos entregar, y también existen aplicaciones. Yo no uso mucho celular en esas aplicaciones, pero sé que los más lolo usan aplicaciones para el registro del ánimo. A mí me gusta ese. Pero podemos enviar, si alguien quiere, pueden escribir a secretaria@circulopolar.cl. Son dos cosas diferentes. El registro del ánimo, insisto, porque esa fue una pregunta muy repetida en Instagram, es para el día a día, y lo que explicó la Isis hoy es un registro a lo largo de los años. No es eso, es otra cosa, ¿no? Y si tienen alguna dificultad, como dijo Isis, escríbanos y nosotros podemos ayudar. Y he pensado, Isis, podemos hacer un taller de la gráfica vital, porque realmente es potente. Yo quería hacer una precisión. Yo quería hacer ¿Sí? una precisión Claro. muy breve con eso, con lo de gráfica vital y registro de ánimo. El registro de ánimo es algo que uno hace hacia adelante. O sea, uno le va agregando datos día a día. Y por lo tanto, si uno registra por 2 meses, tiene 2 meses de datos. La línea vital es un registro de recuerdos. O sea, uno lo hace en un punto del tiempo hacia atrás. Y por lo tanto está teñido de lo que uno pueda o no recordar o pueda o no reconstruir con la familia, con, qué sé yo, Facebook. A veces uno se mete a ver qué es lo que escribió hace 5 años y eso ayuda.
pero es algo que tiene el sesgo del recuerdo. O sea, uno puede perfectamente no tener el dato. ¿Ya? En cambio, la carta del ánimo es un registro día a día que construye datos hacia adelante en el tiempo. ¿Ya? Es más preciso, pero tiene un tamaño de información más chiquito. En cambio, la línea vital tiene toda la vida hacia atrás, pero tiene la imprecisión de los olvidos y el recuerdo. Perfecto. Muy buen dato. Yo no me había dado cuenta de esa diferencia, que uno mira hacia atrás y el otro mira más hacia adelante. Tiene toda la razón. Qué buena diferencia, Isis, para cuando la gente Para tomar pregunta. nota. Hay algo que olvidé en la charla, es que en particular el psiquiatra, el doctor Paredes, me envió mi ficha clínica. Y eso fue de mucha ayuda porque si bien yo no me acordaba perfectamente lo que tomaba en Francia, él lo había registrado cuando yo llegué. Y también la psiquiatra, la doctora Zúñiga, que me atiende en COSAM, en la sesión estuvimos repasando también momentos donde, por ejemplo, yo tuve un poco de manía y un poco de presión, porque mi duda era por qué estaba tomando paroxetina, y ahí ella me lo explicó bien, y también yo no me acordaba, y ella me explicó que cuando lo intentamos sacar, yo tuve muchos síntomas secundarios y no pudimos sacarla. Por ejemplo, no como el clonazepam. Entonces, les invito a que hablen con su psiquiatra y no tengan temor de contactar a aquellos que ustedes no ven ahora, porque en general, o sea, a mí lo que me pasó fue, tuve una muy buena respuesta del doctor Paredes, incluso del doctor Francés. Así que, bueno, los invito a tratar de obtener sus fichas clínicas. Me parece que como que uno puede, no sé, pero en el caso como que me las dieron, preguntando solamente. Doctor Silva. Hay una norma legal con eso. O sea, en Chile por lo menos hay una obligación de las instituciones de salud de entregar los datos ante la solicitud del paciente. No es optativo o no depende de la buena vinculación. O sea, siempre es si uno tiene buena relación con su médico. Pero si es un doctor que uno no ve hace 5 años, sigue habiendo una obligación de ese doctor de entregar la documentación o de un servicio de salud. A veces, por ejemplo, uno se atendió en un COSAM, bueno, el servicio de salud te da ese dato. O si uno se atendió en una clínica, la clínica, aunque el doctor ya no trabaje ahí, la clínica guarda registros de los datos y tiene obligación de entregarlo al paciente. Qué interesante. No sabía que era obligación. Esa es otra cosa muy importante. La ficha clínica, me imagino se llama, ¿cierto? Es una obligación del doctor entregar. Ok, muy Mira, bien. en el caso de las ISAPRE, que ellos no firma que se puede meter en cualquier minuto en las fichas clínicas del doctor. ¿Qué hay de eso ahora? Ok. Elena, yo no sé si hay más preguntas porque... Sí, sí. Hay una pregunta ahí que es bien típica y la verdad es que yo siempre tengo la duda con esa pregunta, así que sería bueno que igual si el doctor nos puede aclarar qué diferencia hay entre la bipolaridad 1 y la bipolaridad 2. Bueno, la persona pregunta cómo puedo saber si mi TAP es 1 o 2, o sea, la única persona que puede decirle eso es un psiquiatra, ¿no es cierto? Su psiquiatra, pero en general, doctor. Es una diferenciación como de doctor. En realidad no tiene utilidad para planificar un tratamiento, para elegir, por ejemplo, el tipo de medicación que uno le va a recetar a alguien, pero no es tan relevante como uno imaginaría. ¿Ya? Es más bien un aspecto mediano o menor, no es un aspecto crucial. ¿Ya? Y muchas veces el diagnóstico puede variar. ¿Ya? Por definición, el trastorno bipolar tipo 2 se le diagnostica a una persona que ha tenido en algún momento a lo largo de su vida al menos una depresión y al menos una hipomanía. Tiene que tener ambas, según la definición del libro. Las personas que se les diagnostica trastorno bipolar tipo 1, solo se les pide que hayan tenido una manía. Por lo tanto, si alguien ha tenido, por ejemplo, 6 depresiones a lo largo de la vida y 2 manías, diríamos que tiene un trastorno bipolar tipo 2, porque ha tenido al menos una hipomanía, tuvo 2, y al menos una depresión, tuvo 6, cumple. Pero si esa misma persona después le da una manía,
diríamos de ella que ahora tiene un trastorno bipolar tipo 1, porque cumple el primer criterio, haber tenido menos una manía. Como que la manía tiene supremacía por sobre las otras. Disculpa, una consulta. Buenos días. Espera un poquito, ¿quién es Fernanda? Fernanda, Fernanda. sí, sí. A ver, ¿Cómo, déjame perdón? explicar un poquito cómo funcionan las preguntas, porque como somos muchos, Sí, la Elena va leyendo las preguntas. Entonces, si quieren, por favor, escriban en el chat para que una sola persona... Eso. sí, la Paula puso varias veces ahí que las preguntas por el chat, por favor. Y le damos la palabra al doctor para que siga respondiendo. Estaba hablando. A ver, si quiero clarificar. Hipomanía es una palabra técnica que representa un estado alterado del ánimo, donde la persona tiene síntomas de aceleramiento, fundamentalmente, ¿ya? Y son de una magnitud mediana, ¿ya? Y se le llama manía a un cuadro muy similar, pero que tiene una intensidad superior y con frecuencia una duración superior, ¿ya? La hipomanía tiene una duración, podría tener una duración de algunos días o semanas, y las manías en general son más extensas en el tiempo, podrían durar hasta meses, ¿ya? Pero, como les digo, no hay que marearse mucho en esto, porque son diferencias, en cierto un tecnicismo, es algo técnico que hacen los médicos al momento de planificar los tratamientos, no es algo de lo que el paciente tenga que estar tan fijado al principio, ¿ya? Es más bien algo técnico. Doctor, y es verdad que no sé más que sea un mito, que la bipolaridad 1 es más grave que la 2. ¿No es así? No es así, es un mito. La verdad es que gravedad puede significar muchas cosas. Las manías son graves porque son muy disruptivas, porque con frecuencia requieren hospitalización, pero alguien podría tener, qué sé yo, hipomanías o un estado depresivo y podría suicidarse, y eso es muy, muy grave. Si uno ve la disfuncionalidad a lo largo de la vida, los pacientes con trastorno bipolar tipo 2 pudieran tener un gran compromiso de su funcionalidad, dado fundamentalmente por las depresiones. O sea, de tantas depresiones que tienen, eso podría afectar mucho su vida a lo largo del tiempo. Y podría haber otro paciente que tuvo una manía a los 18 años y nada más, y su vida fue bastante plácida dentro de todo. Entonces, lo de gravedad es relativo, pero no deberíamos interiorizar que uno es el grave y el otro es el leve. No. Ya, gracias. Por ahí hay otra pregunta, no sé, la diferencia entre tener bipolaridad y ser esquizoafectivo, perdón. La diferencia entre bipolar y esquizoafectivo. Sí. De nuevo, son estos constructos artificiales que pueden cambiar con el tiempo, pero hoy en día le llamamos trastorno esquizoafectivo a una enfermedad que tiene mucho que ver con la esquizofrenia. Es una enfermedad más bien crónica, o sea, es estable en el tiempo más que episódica. Y el trastorno bipolar es una enfermedad episódica. O sea, la persona tiene fases, episodios donde está enferma y otros muchos periodos donde no lo está o no tiene síntomas. La persona que tiene trastorno esquizoafectivo en general tiene síntomas persistentes a lo largo de la vida, con periodos peores, periodos mejores, pero tiene síntomas persistentes. El paciente con trastorno bipolar tiene muchos periodos sin síntomas, ¿ya? Esa es una diferencia. Pero en realidad estos trastornos tienen algunas cosas en común. O sea, los pacientes con enfermedad bipolar particularmente grave, por ejemplo, personas que han tenido múltiples episodios con psicosis, con hospitalización, estas formas muy graves de enfermedad bipolar, se parecen a ojos de los doctores, la gente que tiene diagnóstico de trastorno esquizoafectivo. En particular, cuando los médicos atienden pacientes en una hospitalización, les es muy difícil saber cuál paciente están atendiendo. O sea, podrían parecerse mucho adentro de la hospitalización. Si uno tiene, por ejemplo, una línea vital y uno pudiera ver a lo largo de los años que la persona pasó, qué sé yo, 10 años sin síntomas, uno diría, evidentemente no tiene un trastorno esquizoafectivo, tiene más bien una enfermedad bipolar, porque tuvo este largo periodo sin síntomas. Se diferencian en el largo plazo. Mira la importancia, porque este taller de hoy es sobre la gráfica vital y el doctor tocó ahora un punto de las preguntas. ¿Cómo diferenciar un trastorno bipolar de un trastorno esquizoafectivo? Bueno, la gráfica vital es vital para que el doctor pueda hacer esa diferencia y también ustedes que son pacientes, ¿no? Yo quería que no perdiéramos mucho el foco de para qué es el taller de hoy. Tenemos que saber usar esta herramienta para responder la mayoría de las preguntas que están en el chat. Sí,
Flavia, a ver, yo quisiera complementar que para el diagnóstico de manía se requiere que el cuadro dure una semana y en la hipomanía solamente 4 días, ¿ya? Esa es la diferencia. Una persona en el chat decía que le habían diagnosticado mucho tiempo un trastorno bipolar 2 y después le diagnosticaron un trastorno bipolar 1. Eso es porque ella probablemente hizo una fase de manía que duró al menos una semana, y si la persona es hospitalizada puede durar menos de ese tiempo, pero ya califica para un trastorno bipolar 1. Esa es la diferencia. Entonces, trastorno bipolar 2 requiere una duración de solamente 4 días. Hay personas que tienen a veces episodios de hipomanía que duran 2 o 3 días y no califican para una hipomanía. Estas personas califican para lo que se llama un trastorno bipolar no especificado, otro tipo de trastorno. O sea, con solamente 2 días de hipomanía también califica para el trastorno bipolar y hay que tratarlo como tal. Esto porque muchas personas antes no eran tratadas de manera correcta. Se pensaba que tenían solamente depresiones. Entonces no se usaban los estabilizadores del ánimo. Entonces esas personas tienen estos estados bipolares de duración breve. Otro concepto importante que sepan se llama el espectro bipolar, ¿ya? Pero no califican para tener un trastorno bipolar 1 o 2, ¿ya? Para complementar lo que decía Felipe. Perfecto, muchas gracias, doctor. Qué lujo de sesión. Tenemos a 2 doctores y creo que hay a más doctor que acabo de ver en la sesión. Qué bacán. Muy bien. Hay más preguntas, Elena, porque yo quería hacer una pregunta a Isis. Si ella logró, haciendo su carta vital, los objetivos de hacer la gráfica vital, como es, si tú tienes más conciencia, si tú tienes una claridad de la evolución de tu TAP, si eso te ha servido, por ejemplo, si tú crees que eso puede te ayudar como un predictor hacia futuro, ¿no? Quería saber cómo ha sido tu experiencia. Sí, particularmente y algo que me sorprendió mucho, que yo nunca había, al no escribirlo, al no graficarlo, fue que me pasa siempre después de un cambio importante, como por ejemplo, sobre todo después de mudarse, cambiarse de casa. Primero fue aquí en Santiago, claro, después fue un poco más potente porque era de Chile a Barcelona, después de Barcelona a Francia. Todos los cambios de mudarse me generaron sobre todo depresión. Bueno, la verdad es que en Francia a mí me pasó de que yo vi un psiquiatra aquí y me dijo que yo tenía bipolaridad. Y yo volví a Francia y le dije a mi psiquiatra que tenía bipolaridad. Pero claro, al decirle que había sido un psiquiatra chileno que me había diagnosticado, como que el ego fue como, no, usted no tiene eso, usted tiene depresión. Así que lo que más me di cuenta es el tema de los cambios, algo importante. Y ya, bueno, después cuando son situaciones, como el doctor Cabrera en su presentación que hizo en el 2020, hablaba sobre todo, por ejemplo, separación, duelos, enfermedades, todo eso, a mí me han pasado y eso ha incrementado mucho el tener manía, no irme a la depresión. Como que, por ejemplo, haber tenido la tarjeta de residencia, de poder trabajar, para mí fue muy significativo en Europa, pero me tiró muy para arriba. Pero claro, después como que empecé a meter mi cabeza muy ingenieril de que tenía que ir a impuestos, y en impuestos nadie sabía lo que yo tenía que hacer para poder vender por internet, y claro, como nadie sabía qué podía hacer, yo dije no lo hago. Y cuando dije no lo hago, me fui a la depresión. Entonces, para mí, sí, y con respecto a predictor, o sea, ahora yo tengo clarísimo que si hay un cambio en mi vida, esto se lo tengo que advertir a mi psiquiatra y a mi terapeuta, porque es muy relevante en mi caso. Cuando hay un cambio, por ejemplo, el cambio de tener una separación es un cambio radical.
y también, siempre que hay un cambio, y sobre todo los que mencionaba el doctor Cabrera, les invito a ver las presentaciones de la cuarta y quinta sesión de la Circunvocación 2020, donde además hay un caso de Fernanda, y ella explica de una manera bien concisa las distintas cosas que le fueron pasando. Y el doctor va mostrando la construcción del gráfico vital. Así que eso. Otra razón fundamental por qué insistimos tanto en que cada persona haga la gráfica vital es porque es la única forma seria de evaluar la efectividad de los tratamientos. Sin una gráfica vital, en realidad el psiquiatra está un poco a ciega. Y si, bueno, da palos de ciego es porque él, o sea, no tiene el concepto de la gráfica vital. Y eso es muy corriente y es muy usual. Una gráfica vital, no solo, como decía, sirve como para predecir, para saber cuáles son los eventos de vida que pueden desencadenar una u otra fase. Pero, y esto quizás es una de las cosas más importantes, permite evaluar los tratamientos. O sea, es muy claro, digamos, que cuando se hace una variación en el tratamiento de un punto índice y se controla hacia atrás 6 meses, 12 meses, 2 años, y se ve que el cuadro evolutivo ha andado, digamos, para arriba y para abajo, quiere decir que ese tratamiento no sirve. Entonces, por eso insistimos tanto y por eso ya, bueno, hemos hecho varios talleres de gráfica vital. Elena. Sí, a ver, quería como mamá de una persona con trastorno bipolar, muchos años, 17 años con esto, dar también mi testimonio, ¿ya? Y como miembro del círculo. Claro, las personas que están empezando con esto, que llevan 1 o 2 años, ojalá lo puedan partir ya, porque yo, gracias a Dios, se me ocurrió, desde que mi hijo era chico, empezar a escribir todo lo que pasaba, todos los medicamentos, las cosas que le iban pasando, y gracias a eso pude, cuando fui a ver al doctor Cabrera y me pidió este gráfico vital, que yo no tenía idea lo que era, ¿ya? Gracias a todo eso que yo había ido registrando, pude construir este gráfico, la historia, y llegar donde el doctor Cabrera con la película súper clara para él y para mí y para mi hijo, ¿ya? Es una pega inmensa. Cuando él me lo pidió y empecé a hacerlo con mi hijo, estábamos complicadísimos, gastamos un montón de tiempo en reconstruir una vida completa, pero pucha que sirve, porque después pasa eso. De repente uno cambia de doctor y te preguntan, ¿él ha tomado esto? ¿Qué uno se va a acordar que tomó en 15 años? Y con menos cómo le hizo, ¿no es cierto? Así que es una excelente herramienta y ojalá las personas, como les digo, traten de reconstituir y de acá para adelante ir guardando esta información porque en 15 años más les va a ser de mucha, mucha utilidad. No sé si alcanzamos a más preguntas. Hay una pregunta en el chat, Elena, aquí sobre gráfica vital, sobre justamente qué es eso, porque quiero que nos foquemos, porque hay otras preguntas. Algunos preferencia entre... Perdón, hable de si podríamos explicar más un poco la simbología de cómo llenar el registro vital, las fechas y esas cosas. Las otras preguntas son de otras cosas, de otros temas, digamos. Yo siento que, Isis, quizás tú podrías responder eso. Bueno, como les indicaba, en el eje horizontal está el tiempo y en el eje vertical están los distintos estados. ¿Quiere proyectar? La Marcela está para proyectar. Sí, Marcela va a sí, proyectar y vamos a fijar. Sí. Vamos a fijar en una pantalla que tú escojas, Isis, para que tú puedas explicar un poquito más. Sí. Marcela, en el que es un ejemplo de meses, un poquito más arriba, un poquito, un poco más arriba, uno más me parece, o 2, uno más. Ya, aquí está en meses.
esta es la base para poder ir a construir el anual. ¿Por qué tomé ese? Porque es donde puse las barras de, por ejemplo, si ustedes en abril tienen una manía moderada y después en ese mismo mes tienen una depresión moderada, la forma de graficarlo es poniendo las barras hasta el nivel de moderada y hasta el nivel de moderada la manía y moderada la depresión. Las flechas que están ahí es en el caso que ustedes tengan cambios en los estados de ánimo, como fluctuaciones. Por ejemplo, a mí me ha pasado mucho que a veces una depresión puede cambiar, en vez de ser moderada solamente, se me puede ir a severa. Entonces esas fluctuaciones yo las puedo poner, pero a veces no se quedan severas, sino que hay momentos que se puede ir a severas. Después, el tratamiento. El tratamiento puede ser, bueno, la clave es, ahí yo no lo puse, pero la clave es tener el tratamiento más adecuado para tu trastorno, psicoeducarte, que en este caso es, ya hoy nos estamos psicoeducando, y no hay solo esta herramienta, está Xochitl, y está el Círculo Polar, y está todo lo que vayan buscando por internet, por ejemplo, páginas como, no sé, como el Hospital Clínic de Barcelona, tampoco la idea es ir a buscar cualquier cosa de internet. Y lo otro es una psicoterapia. Por ejemplo, yo estoy con Ricardo Carvajal, que el Círculo tiene una lista de psicoterapeutas recomendados y también una lista de psiquiatras. Entonces eso también te facilita mucho poder encontrar el médico correcto. Entonces, en esto del tratamiento debería haber la parte de medicamentos, la psicoterapia y la psicoeducación. Y la siguiente, Marcela. Una vez que ustedes han construido durante meses, o a veces pasa, por ejemplo, en mi caso, que yo tenía unas ciertas lagunas de tiempo, pero pude reconstruir los años, lo llevan a este gráfico vital entre el 2016 y el 2022, ahí yo puse algunas edades, lo llevan a y cada año van viendo a partir del comportamiento de cada año mensual. Y si no tienen mensual, ven qué comportamiento tuvo de manera anual. Y lo mismo, en la idea del tratamiento es los medicamentos, la psicoterapia y la psicoeducación. Y aquí está descrita leve, moderada, severa, y como les decía antes, y como explicó el doctor Silva, uno puede ser un poco como arbitrario, y también nosotros en el registro del ánimo que nos entrega la Xochitl y que está disponible en Círculo Polar, ahí hay unas ciertas definiciones que pueden ayudar a situar el ánimo en leve, moderado o severa, ya sea manía o depresión. Y eso sería, y les repito, en el chat encuentran el archivo Excel con estos dos modelos para que ustedes hagan su gráfico vital. Sí, ahí estaban preguntando cómo encontrar. ¿Sabe qué? Nosotros vamos a subir eso en la página web para que sea más fácil también. No sé si Bernardo Lima está ahí, pero si está escuchando, es otro archivo que debemos subir en la página web, porque yo, por ejemplo, tendría mucha dificultad de hacer eso. Entonces, yo imprimiría y iría anotando. Y puede ser que pase eso. Bueno, el doctor Fernando Visuete. Solo un minutito, Fernando, si tienes alguna... ¿es el doctor Visuete que está o es otro, o es un paciente Visuete? A ver, nosotros estamos canalizando las preguntas a través del chat y estamos leyendo porque es muy difícil que hablemos todos. Fernando, por favor, si tiene alguna cosa para preguntar. El doctor Felipe está contestando algunas cosas aquí en el chat también, súper claramente, así que... Eso, muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta con respecto a la carta vital en sí para poder focar en el tema de hoy. ¿O estamos con ese tipo de pregunta? Ya, si no, hay otras preguntas que pueden... preguntaron por ahí para los doctores presentes. La diferencia, ¿cómo saber si la persona está o si tiene un TLP o si las dos cosas? Porque yo sé que muchos pacientes desarrollan un TLP como comorbilidad. ¿Algún doctor, el doctor Felipe quiere responder al doctor Cabrera?
que es un tema que a nosotros nos toma mucho tiempo. No creo que sea posible abordarlo de manera muy sólida, pero en el fondo las enfermedades del ánimo se describen, como decía, como estos fenómenos episódicos, ¿ya? Y tienen una duración mínima de algunos días en el caso de los episodios de hipomanía, de 7 días en el caso de los episodios de manía, de 2 semanas en el caso de los episodios depresivos. O sea, tienen plazos, ¿ya? Las personas con trastorno de personalidad límite tienen inestabilidad y también afecta cosas similares a las que se afectan en el ánimo, pero tendrían un patrón errático. O sea, uno podría ver, por ejemplo, una crisis de llanto y de desesperación que dure 2 horas en relación a un conflicto, y luego no. O sea, aparece muy intensamente, dura 2 horas y luego deja de estar. Ese patrón tan errático, pero con duración tan extremadamente breve, hoy en día lo acercamos a ese diagnóstico llamado personalidad y personalidad límite. Y estos episodios más consistentes, que duran días, semanas y que tienen una forma fásica o episódica en el largo plazo, lo acercamos a los trastornos del ánimo como el trastorno afectivo bipolar. Pero la verdad es que pueden coexistir y eso hace muy difícil la diferenciación. Entonces no creo que podamos zanjarlo hoy. Pero otra vez, un gráfico vital o un registro del ánimo debe ayudar mucho a hacer esa diferencia entre un diagnóstico y otro. En ese caso se necesitarían probablemente los dos. O sea, Los dos. la gráfica vital nos mostraría episodios a lo largo de los años y el registro diario nos mostraría saltos y pequeñas espigas de síntomas que duran menos de un día. ¿Ya? Eso no aparecería registrado en la gráfica vital porque son demasiado breves. ¿Ya? Entonces, probablemente se necesitarían ambos. Ambos, Y, claro. sí, y una entrevista un poco distinta. Los trastornos de personalidad requieren un enfrentamiento también desde la psicología, y esa es una manera de entrevistar que es distinta a la de la psiquiatría. Así que... Claro. Los pacientes y familiares presentes que están haciendo ese tipo de pregunta, yo creo que el paciente es el que más conoce o al menos el que puede llegar a conocer su patología mental. Y para eso tiene que hacer registros, tiene que habituarse con los registros, porque los médicos no son mágicos, ellos ellos tienen un conocimiento científico para darnos remedios y ofrecernos un tratamiento, pero somos nosotros que tenemos que llegar a contar una historia. Y es súper difícil contar una historia cuando la patología es mental. Es diferente si uno ha tenido, no sé, una apendicitis. Es mucho más fácil decir, pero cuando se trata de una patología mental es muy difícil porque nos afecta la memoria, nos afecta la atención, nos afecta la concentración. Entonces, si podemos hacer para atrás el gráfico vital y aprender a registrar el ánimo, vamos a ayudar mucho a los doctores y a los psicólogos a que nos ayuden a conocer realmente nuestro cuadro y los mejores remedios. Yo quería aprovechar de agradecer al doctor Paulo Paredes, que yo lo vi por ahí, y al psicólogo Ricardo Carvajal. ¿Son los dos médicos tratantes tuyos, Isis? Sí, bueno, Ricardo Carvajal es el terapeuta y el doctor Paredes es el quien me atendió cuando llegué a Chile y quien cuando tengo alguna emergencia puedo recurrir, ya que en el COSAM es un poco más lento que te dan en una emergencia. Agradezco mucho la presencia de los terapeutas que están acá porque muestran un interés muy bonito en el paciente y no siempre se da. Entonces es de gran valor que estén acá presentes con nosotros. Eso, yo creo que hemos visto todo, Isis. Hemos visto todo sobre gráfica vital. No sé, Elena o Paula, si han visto alguna... Aquí preguntan cómo puede asistir a las reuniones del Círculo Polar. En nuestra página web, Paulita, no sé si quiere escribir ahí todo, www.circulopolar.cl. Pueden escribir a secretaría@circulopolar.cl. A Isis, con doble S. La Isis es la única Isis que yo conozco con doble S. @circulopolar.cl. Flavia, @circulopolar. Es nuestro nombre, y el nombre de nuestra fundación. Y ustedes pueden registrarse directamente en la página web y van a recibir un llamado o un mail o un mensaje para recibir una primera capacitación de psicoeducación que hace justamente Paula Trujillo y Isis Herrera con Marcela Verne, que está acá. Y después, si quieren, pueden participar de nuestros CAPS, que son grupos de apoyo que tenemos al interior de la fundación,
y van a recibir todas las invitaciones para las sesiones. Y en este momento, por ejemplo, estamos haciendo un taller de mindfulness sin costo para los pacientes que se inscribieron con el psicólogo Roberto Aristegui. Hay talleres de varios tipos dentro de la fundación y las sesiones de psicoeducación que son más o menos mensual, cumpliendo el programa diseñado por el doctor Cabrera de psicoeducación masiva que estamos haciendo. Y doctores como el doctor Felipe Silva, que es de Xochitap, de la directiva de Xochitap, estarán siempre acompañándonos. Nosotros estamos siempre amparados por la ciencia. Eso, yo no sé si hay No sé algo si más. tenemos tiempo, porque hay más preguntas, pero no sé si tenemos ¿Ya? tiempo. ¿Sí? ¿Un punto más? ¿2 de 10? Sí, dale, Milena. Sí, han preguntado cómo recopilar consejos para recopilar la información hacia atrás. Esa es una pregunta que se ha hecho. Bueno, por ahí alguien nombró de meterse, por ejemplo, a Facebook, de ver qué escribía yo en Facebook hace 5 años, cosas de ese tipo, pero ahí yo creo que recurría a la memoria, a la familia, a los amigos, que a uno la puedan, ¿cómo se llama? Las fichas de los doctores que me vieron, que vimos que podemos acceder a ella. No sé si hay algo más que podamos recomendarle a las personas para poder reconstruir su historia. Isis, tú como el doctor Felipe, ya. Iba. No, muy cortito. Yo les sugiero a mis pacientes que busquen de sus cercanos y junten 2 o 3 personas y traten de hacer una especie como de brainstorming, porque a veces uno se acuerda de un pequeño detalle y eso hace que el otro se acuerde de otros detalles y va en forma incremental. Así como, ¿te acuerdas del verano? ¿Cuál verano? El verano donde, no sé, nos fuimos de ese lugar sin pagar. Ah, de veras. Y empiezan a aparecer como ideas. A veces es como si hay más de una persona cercana, eso puede ayudar. Buenísimo, buenísimo. Hay otra pregunta que me gustaría hacer, Flavia, no sé si es de otro tema, si tenemos tiempo. Preguntan cuáles son los efectos neurotóxicos de hipomanía y depresión y qué efectos permanentes o daños en la memoria pueden quedar después de periodos de hipomanía o depresión. Doctor Silva, sí. No tenemos datos tan precisos como porque hipomanía es muy preciso. Tenemos algunos datos referentes a los impactos de la enfermedad bipolar descompensada o con un tratamiento no óptimo a lo largo del tiempo, pero esos datos tampoco son perfectos. Básicamente, y tiene que ver con lo de con la carta vital, porque los datos que tenemos los hemos obtenido de registros retrospectivos. O sea, le preguntamos, por ejemplo, en el año, qué sé yo, 2010, le preguntamos a personas cómo se sienten ahora, les medimos su estado cognitivo ahora, que es donde podemos medir, y les preguntamos hacia atrás qué les pasó. Entonces alguien dice, por ejemplo, yo tuve 5 hospitalizaciones, y uno le mide la parte cognitiva y marca malo. ¿Ok? Entonces uno concluye que hay una asociación entre tener, o sea, si eso uno lo repite muchas veces, concluye que habría alguna asociación entre tener muchas hospitalizaciones y tener mala cognición, por ejemplo, o efectos neurotóxicos. ¿Ya? Y uno asume que el primero causa el segundo, pero eso no tendría por qué ser. ¿Ya? Y hay otra teoría que explicaría algo un poquito distinto. ¿Ya? Por ejemplo, podría ser que una persona tuviera las 2 cosas juntas solamente. O sea, que la condición bipolar pudiera tener alguna vinculación con cambios en la parte cognitiva. ¿Ya? Y eso pudiera ser quizá no causado por las manías. Esa es la parte que todavía no sabemos, pero por una limitación de la forma en la que hacemos ciencia. ¿Ya? O sea, probablemente a medida que pasa el tiempo y tengamos registros hacia adelante, más parecidos a la carta diaria, eso nos daría mejor información de los efectos neurotóxicos, que es la pregunta. Por ahora no tenemos una claridad total, pero de todas maneras la recomendación, si uno tuviera que aprender un concepto, sería trátese bien, o sea, evite tener hospitalizaciones, evite tener manías, evite tener episodios psicóticos, porque eso probablemente tiene un impacto. No sabemos todavía de qué tamaño es el impacto o las sutilezas, pero todo parece apuntar a que hay un impacto. Muy Clarísimo. bien. Gracias, doctor. Yo creo que las preguntas en general están cubiertas, Flavia. Me gustaría decir algo. En el chat, Marcela Berni y yo acabo de enviar un Excel. Están
esos son correctos, pero no sé en qué momento alguien envió otro Excel que no está bien y que empezaron a decir de que salían otras cosas. El Excel que es el correcto se llama modelo anual y mensual. Ese es el Excel que envió Marcela Berni y que yo acabo de compartir. ¿De acuerdo? Porque más arriba hay algo que dice gráfica vital, pero no sé quién lo habrá compartido, pero hay como datos de gasto y otras cosas en un Excel. ¿De acuerdo? Ya. En todo caso, vamos a subir, voy a pedir a Bernardo que suba junto con esa presentación, vamos a subir el gráfico vital que tú estás compartiendo para que las personas puedan acceder. Yo creo que estamos, apenas quedó Fernando Visuetti ahí con su manito levantada. Yo no sé, como es la única persona que tiene la mano levantada, podríamos preguntarle si quiere hablar algo, preguntar algo, o si ya escribiste en el chat. No, ya, entonces no, vamos, nos respondió, ya. Listo, son las 2:15, creo que es una hora prudente. Hemos tenido 1h15 con los doctores, un lujo, y con Isis. Sí, porfa. Nicole, ya se compartió el gráfico, está en el chat. Ya, en todo caso, vamos a subir en la página web y les queremos contar también que la última sesión de psicoeducación, que fue con el doctor Ulises Ríos, quedó muchas preguntas por responder. Y lo que estamos programando con el equipo de redes sociales es hacer lives con los doctores con respecto a las presentaciones, por si quedan más preguntas. El doctor Ulises estaba de vacaciones, por eso no hicimos el live con él de la última presentación, pero ya tenemos invitado al doctor Ulises, al doctor Felipe Silva, al doctor Cabrera, y vamos a hacer conversaciones en lives por Instagram para seguir respondiendo las preguntas que no alcanzamos a ver en las sesiones del sábado. Ah, no, el doctor Cabrera está, creo que no está hablando con nosotros. Ya, eso sería. Muchas gracias, Isis, muchas gracias, doctor Felipe. Gracias muchas gracias por invitarme. No, gracias por estar acá. Y esto está grabado, vamos a subir y estamos hablando hasta la próxima sesión de psicoeducación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Gracias por pasaron. Gracias.